Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estudiar las llamadas sumas de Riemann. Vamos a ver la definición de estas sumas, que son el equivalente más aproximado y analítico al concepto de la integral. Vamos a ver varios ejemplos para entender este concepto y finalmente pues vamos vamos a proporcionar algunos dibujos para que se entienda más el concepto de la suma de Riemann. Sin más que decir, vamos a comenzar. Bueno, primero vamos a partir a estudiar este concepto de sumas de Riemann considerando una función f definida en un intervalo cerrado a, b. Los valores de a y b pueden ser positivos o negativos o ambos en el intervalo. De hecho, f no necesita ser continua dentro de este intervalo. A partir de esto vamos a definir una partición p en este intervalo y vamos a dividir este intervalo en pequeños subintervalos adentro de este intervalo grande a, b, no necesariamente de la misma longitud. De hecho, estos subintervalos al tener tamaño diferente, puede que ocurra que uno sea más grande que el otro, uno más chico que el otro, así sucesivamente. Bueno, esta partición estará definida por medio de los siguientes puntos. Bueno, comenzamos primero con a igual a x sub 0, así menor a x sub 1, seguido de x sub 2, así menor sucesivamente hasta x sub n menos 1, así hasta x sub n, y esto con x sub n igual a b. Los subintervalos generados tendrán la siguiente notación. Se denotarán como x sub i menos 1, x sub i. Estos pequeños subintervalos van a, con i, variando de 1, 2, así hasta n, van a crear muchos pequeños pedacitos del intervalo general a, b. Y bueno, su notación será a partir de estas dos, x sub i menos 1 y x sub i. Denotaremos delta x sub i como la distancia del número x sub i menos 1 a x sub i, y esto va a ser definido como la diferencia de x sub i menos x sub i menos 1. Obviamente, como la i varía de 1, 2, así hasta n, entonces va a haber muchísimas distancias que vamos a calcular dentro de esta definición. Después voy a definir este punto que voy a llamar x sub i guión, el cual voy a llamarlo, bueno, es conocido como punto muestra para el iésimo subintervalo. Esto quiere decir que i va a variar de 1, 2, así hasta n, entonces en consecuencia va a haber n, x sub i guión, puntos muestra, o sea, de estos puntos muestra, adentro de estos intervalos generados. Vamos a sacar n puntos dentro de estos subintervalos generados. Bueno, aquí tenemos esta ilustración en donde podemos ver el intervalo de a, b, cómo es dividido por varios subintervalos, de aquí de x0 a x1, de x1 a x2, de x3 a x4, de x4 a x5, de x5 a x6, así sucesivamente hasta xn. Luego de estos subintervalos generados, por ejemplo de x0 a x1 va a haber generado un rectángulo, el cual vamos a llamar a sub 1. Luego de x sub 1 a x sub 2 va a haber un segundo rectángulo llamado a sub 2. Luego de x sub 2 a x sub 3 va a haber un tercer rectángulo llamado a sub 3. De x sub 3 a x sub 4 va a haber un rectángulo llamado a sub 4. De x4 a x5 va a haber un rectángulo llamado a sub 5. De x5 a x6 va a haber un rectángulo llamado a sub 6 y así sucesivamente hasta el rectángulo a sub n. También de estos rectángulos, por ejemplo del primer rectángulo a sub 1 vamos a encontrar el primer punto muestra, x sub 1 guión. Del segundo rectángulo vamos a tener el segundo punto muestra, x sub 2 guión. Del tercer rectángulo vamos a obtener el tercer punto muestra, x sub 3 guión. Del cuarto rectángulo vamos a obtener el cuarto punto muestra, que es x sub 4 guión. Del quinto rectángulo vamos a tener el quinto punto muestra. Del sexto rectángulo el sexto punto muestra, y así sucesivamente hasta el enésimo rectángulo va a ser el enésimo punto muestra.
Después de lo anterior, bueno, aquí como dije anteriormente en los comentarios hace un momento, mencioné que iban a haber n distancias. Por ejemplo, aquí tenemos la primera distancia delta x sub 1 definida como la diferencia de x sub 1 menos x sub 0. La segunda distancia delta x sub 2 como la diferencia de x sub 2 menos x sub 1. La tercera distancia delta x sub 3 como x sub 3 menos x sub 2, así sucesivamente hasta delta x sub n igual a la diferencia de x sub n menos x sub n menos 1. Bueno, con esto obtenemos la siguiente suma. R sub p va a ser f evaluado en el primer punto muestra multiplicado por delta sub x1 más f evaluado en el segundo punto muestra por delta x sub 2 más f evaluado en el tercer punto muestra por delta x sub 3, así sucesivamente hasta f evaluado en el enésimo punto muestra multiplicado por delta x sub n. Reducimos R sub p con la notación de sumatoria aprendida en un anterior video, y esta va a quedar como la sumatoria de j igual a 1 hasta n de f evaluado en el jésimo punto muestra multiplicado por delta x sub j. A esta suma R sub p se le conoce como la suma de Riemann. Entonces esta sería como el equivalente más cercano a una integral, ya lo verán más adelante en futuros videos. He decidido explicar los ejemplos de este tema en un siguiente video, entonces estate al pendiente. Muchas gracias por ver esta explicación. Dale like y bueno, nos vemos en el siguiente video, que es continuación de este tema. Hasta luego.